A partir de hoy, vas a comenzar a comprender cualquier información, la que sea. Quédate hasta el final y comprenderás. El lenguaje es una condición que emergió en el ser humano con el desarrollo biológico del cerebro. El lenguaje es la capacidad que tenemos de hablar y entender el entorno y a otros seres humanos. El lenguaje tiene dos funciones primordiales. Una función es la de comunicarnos, la de relacionarnos con otras personas a través de las palabras, de oraciones, sintaxis, semántica y todo lo que estudia el español desde una perspectiva estructuralista. La otra, que es la que más nos importa aquí, es la de darle un significado a todo lo que nos rodea para que tenga un sentido y así poder regir nuestro pensamiento, nuestra conducta y nuestras relaciones con la sociedad, con la naturaleza y con nosotros mismos respecto a esa sociedad y esa naturaleza. Es a partir de estos conceptos del lenguaje como se forma la cultura. Si realizamos un análisis de cómo funciona el lenguaje, nos damos cuenta que su unidad de significado es la palabra y que las múltiples relaciones entre palabras forman oraciones y con ello formamos discursos completos. Estos discursos o textos, ya sea hablados o escritos, los usamos para comunicarnos con los demás y también para adquirir conocimiento. Sin lenguaje no existiría ni el pensamiento, ni la ciencia, ni las religiones, ni nada. Por ejemplo, recordamos a Galileo Galilei cuando dijo que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios creó al universo. En esta frase se encuentran los dos lenguajes que han articulado las dos formas hegemónicas de pensar el universo: la ciencia a través del lenguaje matemático y la palabra de Dios. Imagínate qué tan importante es la palabra que más del 50% de la humanidad rige su vida y su moral en la palabra de Dios. Hablo por supuesto de las religiones abrahámicas. Y las demás religiones también tienen sus textos sagrados, por supuesto, es decir, que también se fundamentan en la palabra. La ciencia, por su parte, también necesita de la palabra para poder existir. Toda teoría consolidada, desde la teoría heliocéntrica hasta la mecánica cuántica, tienen que pasar por las letras, las palabras, las oraciones y los discursos para poder existir en cuanto ciencias. Las demostraciones y las leyes se expresan con palabras, y así podemos citar 1.000.000 de ejemplos. El lenguaje construye al pensamiento, que a su vez construye al lenguaje. El pensamiento depende del lenguaje, que a su vez depende del pensamiento. En un ciclo constante, como el yin depende del yang. Pero la comprensión no es tan sencilla. No se trata únicamente de verbalizar el conocimiento y ya. No es como si agarras un libro y ya tienes harto conocimiento. No funciona así. Es más, me atrevo a decir que la gran mayoría de los estudiantes que no concluyen sus estudios son por problemas de comprensión lectora. Y no es culpa del estudiante, sino del sistema educativo, que es más ignorante que un pobre de derechas. No puede faltar la política, lo siento. De igual manera, estoy convencido de que más del 95% de los conflictos que se dan entre personas en América Latina se dan por malos entendidos y confusiones. Pero, ¿por qué el lenguaje puede causar tantos problemas? El lenguaje tiene una cualidad muy importante y muy ignorada. Se llama disonancia semántica. En la descripción te dejo el link donde puedes bajar la investigación que dio forma a esta categoría. ¿Y eso qué es? La disonancia semántica explica la complejidad de la distorsión del lenguaje, o mejor dicho, la distorsión del sentido de algo que se expresa. Una persona dice perro y quien lo oye entiende jirafa. De un mismo discurso se entienden dos cosas diferentes. Y entonces comienza una discusión de que si el perro no tiene un cuellote, pero la jirafa no come croquetas, transformándose en un diálogo de sordos que no llega a ningún lado. La disonancia semántica en sus versiones más simples ha tenido muchos nombres: ruido, según Shannon y Weaver; sinsentido, según Friedrich Schleiermacher; o desacuerdo, según Jürgen Habermas. Sin embargo, estos conceptos han sido parciales y simplificadores para comprender este fenómeno. Únicamente los han entendido como un estorbo en la comunicación o el impedimento de la comprensión. La categoría de disonancia semántica retoma este fenómeno, pero le da un sentido mucho más amplio y complejo. ¿Cómo? La disonancia semántica no solo habla del malentendido entre quien habla y quien lo escucha. También habla de las múltiples formas en cómo se puede entender un texto, un discurso, una frase, es decir,
en todos sus sentidos posibles y puede servir para entender en qué nos equivocamos al leer un texto y por qué nos quedamos dormidos cuando leemos, por qué bostezamos al escuchar una clase en la escuela y por qué hay tantas pinches discusiones infértiles en TikTok o en cualquier red social. El fenómeno que describe la categoría de disonancia semántica fue de suma importancia para articular la mecánica cuántica hace más de 100 años. ¿Por qué? Porque hacía falta entender que todo lo que teníamos por entendido, aprendido e interiorizado no alcanza para explicar ciertos fenómenos, la física podría estar equivocada y era necesario encontrar formas alternativas de interpretación de la física más allá de la lógica formal. Así, entender la disonancia semántica nos sirve para saber en qué momento nos podemos equivocar, pero también nos sirve para ser creativos en todos los campos, desde los más formales y matemáticos hasta los más creativos, poéticos y artísticos. La hermenéutica es la herramienta epistemológica que nos sirve para detectar disonancias semánticas y comprender cualquier discurso o texto en toda su complejidad. La disonancia semántica construye pensamiento. Sí, en efecto, la disonancia semántica puede hacer que nos equivoquemos y también nos puede ayudar a descubrir nuevo conocimiento. Por supuesto, también nos ayuda a ser creativos, pero también puede ser utilizada para construir imaginarios sociales y sentido común, dirigidos a propósitos específicos de quienes construyen los discursos. Y en este caso, la disonancia semántica nos puede ayudar para comprender cómo los actores políticos en América Latina y el mundo se dedican a moldear el pensamiento, la cultura y los comportamientos a través de fabricar significados y construir artificialmente los sentidos que muchos utilizan para entender la realidad. Por ejemplo, si Lord Montajes dice algo, eso que dice, lo dice para influir en el pensamiento y las actitudes de las personas que lo escuchan. No es información inocente, sino que tiene un propósito que conviene a quien financia a Lord Montajes. Estos políticos y medios de comunicación secuestran el lenguaje y se aprovechan de la disonancia semántica para manipular la opinión pública y hacer que las agendas política, económica, social y cultural se muevan en favor de las élites que los controlan. Estos individuos y grupos políticos plagian los conceptos y los distorsionan, haciéndole creer a su público que ellos muestran la verdad de lo que describen esas palabras. El ejemplo más claro es cómo la palabra libertad ha sido secuestrada por Estados Unidos y por la derecha latinoamericana para sojuzgar y violentar a toda forma cultural y política que atente contra sus intereses económicos y su status quo. Llaman dictadura a ejercicios democráticos. Estos pillos lo que quieren es convertirse en dictadores. Y llaman mérito al parasitismo económico. A poner en la cultura la admiración por el éxito. En el tiempo en que nos toca vivir, en pleno 2025, muchas palabras se han distorsionado, satanizado, secuestrado, es decir, se ha modificado su sentido de manera artificial para lograr que las personas piensen y actúen como ellos quieren que piensen y actúen. Ya a eso le llaman libertad. En fin, que nuestro propósito es darte las habilidades y herramientas lingüísticas necesarias para que puedas tener una visión más amplia de la realidad y puedas tomar las mejores decisiones con un criterio mucho más amplio e informado, para que no caigas en manipulaciones mediáticas y puedas comprender mucho mejor el mundo que te rodea. Estaremos revisando los conceptos que articulan los discursos de la política y la cultura en México principalmente, pero también en América Latina. Vamos a estar analizando dichos discursos para observar qué parte de estos nos llevan a sospechar que son producidos con la intención de manipular a la opinión pública y cuáles de ellos pueden causar más daño. De igual manera, estamos convencidos que la autocrítica es un principio ético que no podemos eludir y siempre vamos a estar abiertos a la crítica que nos hagas y a reconocer los errores que nosotros mismos, en nuestros sesgos, prejuicios, ideología y creencias, podamos cometer. Es decir, sabemos que vamos a cometer errores de interpretación, pero jamás intentaremos manipularte. Solo queremos que puedas comprender la realidad en toda su complejidad con herramientas lingüísticas e interpretativas. Así que, bienvenida, bienvenido a Pensar sin Permiso. Te invitamos a que veas y cuestiones nuestros videos para que te des cuenta de cómo manejamos estas herramientas hermenéuticas y puedas desarrollar así tu pensamiento complejo.
Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres descubrir cómo las palabras moldean la forma en que pensamos y cómo evitar que te manipulen, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Aquí analizamos discursos de política y cultura, pero sin filtros. Suscríbete, dale like y comparte para que más gente aprenda a pensar sin permiso.